Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Parados en la brecha, cuando la situación me traiga fuego, Señor, úsalo para encender la mecha. Yo no sé qué es lo que tú vistes en mí, sé que soy más fuerte si estás aquí. Cuando vengo de rodillas ante ti, como que me eleva, tú me das un lift. Yo no sé qué es lo que tú vistes en mí, sé que soy más fuerte si estás aquí. Cuando vengo de rodillas ante ti, sabio es aquel que de su gracia se reviste. No permito que nadie a mí.
Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro servicio en línea. Ha llegado el momento de alabarle y de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ahí donde ustedes están, no me acompañan y juntos vamos a adorar el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermosos son nombres, cuán hermosos son nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermosos son nombres, incomparable ser. Cuán hermosos son nombres, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuosos son nombres, majestuosos son nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuosos son nombres, nada es igual a él. Majestuosos son nombres, no hay otro nombre. Majestuosos son nombres, no hay otro nombre. Oh no, Señor, majestuoso. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Incomparable, inigualable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos son nombres, poderosos son nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderosos son nombres, incomparables ser. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderosos son nombres, poderosos son nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderosos son nombres, incomparables ser. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. Oh, te adoramos, Señor, porque ahí donde usted está, cierra sus ojos por un momento y levanta sus manos. Exaltamos su nombre. No prosperará
la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes, no sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh sí, Jesús, y adoramos. Santo, Santo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien,
Hola, buenas tardes a todos. Familia Centro Victoria, es una bendición del que nos pueda sintonizar el día de hoy. Y si tú esta es tu primera vez que nos puedes ver en este día, pues simplemente te queremos dar la bienvenida. Qué bueno que ahí donde en tu casita, en tu recámara, en tu sala, nos puedas sintonizar. Y realmente para mí es un gran placer. Mi nombre es Israel Talamantes y soy el pastor de Centro Victoria, y para mí es un honor que todos estemos reunidos muy pronto. Estamos aquí en la casa de Centro Victoria, como pueden ver, y creo en Dios que muy pronto todos vamos a estar una vez más congregados como una comunidad, ¿cierto? Amando a Dios y amándonos los unos a los otros. Hey, el día de hoy estoy súper emocionado porque el día de hoy arrancamos una serie muy importante que yo creo que de una manera u otra nos ha pegado a todos, como a grandes, a chicos, a pobres, a ricos, ¿cierto? Y de una manera u otra, por los últimos, vamos a decir, mes, un poquito más, de una manera u otra ha sido parte de eso. Y a lo que me estoy refiriendo es a la ansiedad. En los próximos 3 a 4 semanas vamos a estar hablando de lo que es la ansiedad, cómo vencer la ansiedad. Así es que te pedimos que compartas estos videos, que invites a la gente que pueda ser parte de esto, porque yo sé que Dios tiene algo para nuestros corazones. Es interesante porque entre más me preparo y entre más aprendo de lo que es la ansiedad es como un ladrón, ¿cierto? El ladrón te quita la paz, te roba tus pensamientos, te roba tu gozo, y de una manera u otra, ¿cierto? No podemos pensar de una manera correcta, por lo tanto, siempre estamos nerviosos, siempre estamos ansiosos, y de una manera u otra es una de las cosas que me quería enfocar en estas próximas 4 semanas. Había una mujer que estaba ansiosa por más de 12 años. Era una mujer que era muy nerviosa también. Y una de las razones por las que estaba siempre ansiosa era porque cuando ella estaba en su casa, ella siempre pensaba, ¿y qué si se nos mete un ladrón? Cuando ella estaba en la cama le decía, viejo, checa las puertas, viejo, checa las ventanas. Y de una manera u otra, ¿cierto? Por más de 12 años, esa era la ansiedad de ella. Esa era la preocupación de ella, que algún día un ladrón, ¿cierto?, se les iba a meter a la casa y les iba a robar. Bueno, después de 12 años, ella pensando esto, ¿qué creen? Se les mete un ladrón en la casa, están dormidos, el esposo escucha algo, que alguien entró a la casa, el esposo prende la luz, sale de la recámara, entra a la cocina y ve el ladrón. ¿Y cuál sería la sorpresa del ladrón? Que el señor de la casa le dice, wow, bienvenido, te hemos estado esperando por más de 12 años. Es más, mi esposa te gustaría conocerte. Y es interesante, ¿cierto? Porque de una manera u otra, después de 12 años, esa señora estar pensando y estar ansiosa, se le cumplió, ¿cierto?, el pedido. Y sabes que es interesante porque a lo mejor un ladrón, ¿cierto?, físico, un ratero, como le decimos nosotros, te puede robar una vez, a lo mejor 2 veces. Pero la ansiedad puede robar tus pensamientos, la ansiedad puede robar tu paz, la ansiedad puede robar tu gozo, y no nada más una vez, 2 veces, 3 veces, sino que puede ser por décadas, y desafortunadamente a mucha gente lo puede robar por toda la vida. Y el día de hoy quiero enfocarme en 2 versículos muy sencillos que a lo mejor tú los has escuchado, a lo mejor tú te los sabes de memoria, y de una manera u otra quiero desempacar estos 2 versículos, y espero que de una manera u otra nos dé el resultado de lo que nosotros estamos buscando. Y te voy a pedir que ahí donde estás, en tu casa, ahí donde estás en tu asiento, que abras tu Biblia si puedes. Vamos a ser parte de la iglesia, ¿no? O que prendas tu celular, y te voy a pedir que abras conmigo Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Y este va a ser el tema principal de hoy. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7? Dice, no se inquieten. Otras traducciones dice, no se afanen.
o no se preocupen, o bien no se ansíen, ¿cierto? Entonces dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Como te digo, voy a desempacar un poquito estos dos versículos. Y si tienes una pluma, si tienes algo con que escribir, apunta, porque lo que estamos a punto de desempacar es algo muy importante que espero que nos sirva por el resto de nuestras vidas. Te voy a explicar cómo funciona la ansiedad, pero también cómo vencer la ansiedad. Y te voy a dar cuatro pasos o 4 cosas que nosotros podemos ver de la ansiedad, pero también cómo nosotros podemos vencer la ansiedad. Y vamos a empezar con el paso número 1. Es importante que empecemos con el problema. ¿Cuál es el problema? De acuerdo con Filipenses, el problema se encuentra en el primer versículo y el problema es ¿qué? La inquietud. El problema es la ansiedad. El problema es la preocupación. Y fíjate, es interesante porque la palabra original de preocupar o de ansiedad o de inquietud en el griego, cierto, que fue escrito en el Nuevo Testamento, es la palabra merimnao. Merimnao. Y esta palabra aparece 19 veces en el Nuevo Testamento en 17 versículos. Y fíjate bien, esta palabra es traducida en nuestro idioma de tres maneras. Cuando se usa la palabra merimnao, se puede hablar de preocupar, se puede hablar de ansiedad, pero también se puede hablar de librar. Como por ejemplo cuando Jesús le dijo a Marta, le estaba diciendo, Marta, Marta, que estás inquieta y preocupada por el hacer muchas cosas. Jesús estaba usando la palabra merimnao. También Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 7 versículo 32, les dijo, quisiera que todos ustedes estuvieran libres, ¿cierto? De todas las preocupaciones. Ok, merimnao, que significa preocupar, ¿cierto? Ansiedad o librar. Pero me gustaría, y aquí es donde vamos a empezar, aquí es donde se va a poner bueno. Me gustaría decirte de dónde proviene esta palabra merimnao. De hecho, la palabra merimnao es una composición de 2 palabras. La primera es merizo y la segunda es naos. Merizo y naos. La primera palabra, merizo, significa rasgar o separar. Esta es la primera parte de la palabra merimnao. La segunda es naos, que significa la mente. ¿Ok? La primera es merizo, que significa rasgar o separar, y la segunda es naos, que significa la mente. Si nosotros ponemos esas 2 palabras juntas, ¿cierto? Que componen merimnao, entonces vamos a entender la definición de la ansiedad. Si merizo significa rasgar o separar y naos significa la mente, entonces si las ponemos juntas, ¿qué es lo que dice? Significa la separación o la división de la mente. Esto es la definición de la ansiedad, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos ansiedad, nuestra mente está dividida. Nuestra mente está partida entre los pensamientos legítimos y los pensamientos destructivos. Es por eso que siempre nosotros nuestra mente, a veces cuando nosotros nos vamos a acostar, siempre estamos pensando, siempre estamos ansiosos, siempre estamos preocupados, siempre nos estamos imaginando que sí pasará esto. ¿Por qué? Porque nuestra mente, ¿cierto?, está dividida, está tratando de ir en 2 direcciones al mismo tiempo. Fíjate bien, Santiago capítulo 1, versículo 8, Santiago 1:8 dice esto: el hombre de doble ánimo es inconstante. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados, cuando estamos nerviosos, nuestra mente a veces va a ir a lugares que no deberían ir. Nuestra mente está
dirigiéndose, ¿cierto?, a diferentes lugares. Por lo tanto, nuestro ánimo, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas son inconstantes, ¿cierto? Porque no estamos seguros qué es lo que va a pasar, no estamos seguros qué es lo que va a suceder. Por lo tanto, ¿cierto?, está produciendo la ansiedad. Y ¿sabes qué? Yo creo que cuando nosotros leemos estos versículos se aplican a nuestra época muchísimo más como nunca antes en la historia de la raza humana. ¿Por qué digo esto? Cuando yo leo Filipenses, ¿cierto?, de que no estar ansiosos por nada, te voy a leer algunas estadísticas, ¿cierto? Porque es importante saber de lo que estamos hablando. Fíjate bien, esta es una de las estadísticas que yo pude encontrar en cuanto a la ansiedad. La ansiedad en Estados Unidos es el problema más común de salud mental que la gente padece. ¿Ok? O sea, esto simplemente muchísima gente lo padece. Aproximadamente 40 millones de personas en Estados Unidos sufren de ansiedad clínica. ¿Ok? En el 2015, una universidad de Boston dijo que la ansiedad sobrepasó la depresión. ¿Ok? O sea, en el 2015, la ansiedad, la preocupación sobrepasó la depresión. Y claro, a veces la ansiedad, ¿cierto?, y la depresión son hermanas, van juntos. Fíjate bien, la encuesta de la salud mental hizo un experimento con 14 países alrededor del mundo, países que de una manera u otra estaban en conflicto, estaban en guerra. ¿Y qué crees? Estados Unidos se llevó el primer lugar con más casos de ansiedad a nivel clínico. Esto me dice que Estados Unidos es el número 1, es el campeón de toda la ansiedad. En las últimas 3 décadas, fíjate bien, y esto es muy triste, en las últimas 3 décadas la ansiedad ha subido a más de 1200%. Imagínate. En más de las 3 décadas, la ansiedad ha subido más de 1200%. O sea que está subiendo en niveles exagerados. Esto es interesante. Un psicólogo, Robert Lanes, dijo que jóvenes que están en la high school el día de hoy tienen el mismo nivel de ansiedad que un paciente en un hospital psiquiátrico de los años 50. ¿Te imaginas? Nuestros jóvenes, ¿cierto?, nuestros niños están lidiando con niveles de ansiedad a números muy altos, ¿cierto? Y es algo que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado con esto. Entonces tú dirás, bueno, ¿qué es lo que nos produce tanta ansiedad? De acuerdo con una organización Gallup, ¿cierto?, que ellos hacen muchas encuestas en todos Estados Unidos de diferentes organizaciones. Ellos hicieron una encuesta y esto fue una de las razones principales del por qué mucha de la gente que vive en Estados Unidos está muy ansiosa, está muy preocupados, y esto es lo que dijeron. Número 1, el problema es nuestros ingresos. Siempre nos estamos preocupando, tenemos suficiente para vivir, no tenemos dinero para pagar los biles, ¿cierto? Necesito otro trabajo. De una manera u otra, ¿cierto? Esto hace que nuestra ansiedad, los niveles de nuestra ansiedad empiecen a subir. Número 2, la gente se preocupa por el seguro social, ¿cierto? Mucha gente está pensando en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando yo deje de trabajar? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar cuando yo me deje de jubilar? Si yo no tengo seguro, por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo va a sobrevivir mi esposa y yo? Estos son problemas de ansiedad. Cuidado de la salud, ¿cierto? Hay mucha gente que no tiene aseguranza, hay mucha gente que no quiere ir a un hospital porque dice, si voy al hospital a veces sale más, ¿cierto? El problema de ir a un hospital, ¿por qué? Porque los biles no sabemos cómo pagar. Hay gente que está enferma, ¿cierto? No quiere encontrar ayuda médica. De una manera u otra, eso produce ansiedad, ¿cierto? Produce preocupación. Número 4, las relaciones con los demás. Si esto, nuestra relación con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, las relaciones de una manera u otra nos producen la ansiedad. Y como en nuestra cultura, nuestra sociedad está cambiando,
¿cierto? Nuestras relaciones también están cambiando y de una manera u otra en nuestro corazón eso nos produce ansiedad. Entonces, estos factores que te acabo de leer se aplican a mí. A lo mejor también se aplican a ti. Son factores reales, ¿cierto? La mayoría de nosotros a lo mejor hemos tenido ansiedad y desafortunadamente a lo mejor hay muchos de nosotros que hasta hemos parado a un hospital. Hemos tenido que ir a ver a un médico, ¿cierto? Porque los niveles de preocupación, ¿cierto? Nuestra mente siempre está peleando y está dividida y de una manera u otra eso nos produce, ¿cierto? La ansiedad. Pero fíjate bien, y quiero que escribas esto. Si no vivimos con una ancla de fe, algo que nos sostenga, si no vivimos con una ancla de fe, entonces vamos a ir a la deriva de un mar de ansiedad. Si tú y yo, ¿cierto? Tu amigo que me estás escuchando, si nosotros no tenemos una ancla que es nuestra fe en Dios, ¿cierto? Una ancla que no nos mueva para nada, ¿cierto? Si no tenemos eso, entonces nosotros nos vamos a echar un clavado al mar de ansiedad. Y déjame decirte que tanto aquí adentro como allá afuera, ¿cierto? La ansiedad está por todos los lados. Y es interesante, porque cuando yo estaba preparándome para esto, visité diferentes websites psiquiátricas, porque quería entender, ¿cierto?, cuál era la solución de que muchos psiquiatras o a lo mejor muchos psicólogos están utilizando para quitar la ansiedad. Y todas de las websites que yo traté de visitar, ninguna te da la solución para quitártela completamente. Y esto es lo que dice, fíjate bien. Esto es lo que dicen los psiquiatras de las websites. Dice, no deberíamos descartar la ansiedad por completo, pero en vez tenemos que aprender cómo adaptarla a nuestras vidas de una manera saludable. O sea, en otras palabras, ellos están diciendo, ¿sabes qué? No podemos quitar la ansiedad completamente, pero sí te podemos ayudar y enseñar de cómo tú la puedes hacer parte para que tú la puedas manejar. O sea, a lo mejor te dan pastillas, a lo mejor te dan terapias, pero de una manera u otra la ansiedad es parte de ti. Y ¿sabes qué? Esto me enseña que el mundo, los médicos me ofrecen cómo manejar mi ansiedad. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor, las promesas de Dios, cuando yo leo su Biblia, dice que Dios me ayuda a eliminar por completo mi ansiedad, mi preocupación. Y en vez de yo estar ansioso, dice la palabra del Señor que Él me da su paz, que Él me da su gozo, que Él me da su tranquilidad. Por lo tanto, cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, Él automáticamente nos da la solución para nosotros erradicar completamente la ansiedad. Wow. Entonces, número 1, hablamos del problema, ¿cierto? Que es la ansiedad. Número 2, el problema es la ansiedad, pero te voy a dar la prescripción. ¿Ok? La prescripción es, no te preocupes por nada. Versículo 6 de Filipenses dice, no se inquieten o no se ansíen por nada. Y fíjate bien, esto es un mandato. ¿Ok? Deja de preocuparte. Pero a veces es más fácil decirlo, ¿cierto?, que hacerlo. Y esto me ha pasado a mí. A veces cuando leo estos versículos, cuando estoy ansioso, y digo, sí, cómo no, como si fuera tan fácil, ¿cierto? Pero a veces tratar de quitar la ansiedad a veces es un proceso. Fíjate bien, Jesús usa casi exactamente las mismas palabras que Pablo usó. Mateo 6, capítulo 25. Y yo te pido que tú abras tu Biblia ahí donde estás. Mateo capítulo 6, vamos a leer empezando del versículo 25, dice así. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, ni cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, fíjate bien, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta.
¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, pueden añadir una sola hora al curso de su vida? Jesús de otras palabras dice, ¿sabes qué? No te preocupes, no te ansíes, ¿cierto? No te inquietes por las cosas merimnao, ¿cierto? Por las cosas que pueden separar tu mente, que pueden dividir tu mente y que te produzcan la ansiedad. Y fíjate bien, me encanta porque Jesús da un ejemplo muy claro. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús usa aquí? Los pájaros. ¿Algún día has salido fuera en nuestros departamentos, como eso de las 6:30, ¿cierto? Tenemos ¿cómo se dice? Esos pajaritos que siempre le están pegando a la madera. Se me fue el nombre ahorita, ¿cierto? Y es interesante porque cuando yo lo veo esos pajaritos, ¿cierto? En las ramas de los árboles, en el pasto, yo nunca los he visto con sus alas así. Ay, Señor, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a vestir, Señor? ¿Pero qué le voy a dar a mis hijos de comer? No, cada vez que yo veo un pajarito, ¿cierto? Siempre están buscando qué es lo que tienen que comer, siempre están haciendo ruidos, siempre están contentos, ¿cierto? Y dice Jesús, no te puedes dar cuenta que los pajarillos, ¿cierto? No se preocupan por lo que tienen que comer. ¿Cuánto tú, ¿cierto? No tienes por qué preocuparte, no tienes por qué ansiarte, no tienes por qué inquietarte. Entonces, Jesús, cuando Él dice, no te preocupes por esto, Él nos da 3 razones muy importantes. Yo quiero que nosotros podamos captar esto. Cuando Jesús habla, ¿cierto? De que no nos tenemos que preocupar por lo que hemos de vestir, por lo que hemos de beber, por lo que hemos de comer, Jesús hace 3 cosas hincapié en esto. Jesús dice, ¿sabes qué? No es saludable. Número 1, no es saludable. No tiene, y Jesús dice, ¿no tiene la vida más valor que la comida? Cuando nosotros nos empezamos a preocupar, ¿cierto? Por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir, por lo que hemos de pagar, ¿cierto? De una manera u otra, como les decía ahorita, nos produce ansiedad y a veces eso nos afecta físicamente, nos afecta a nuestro cuerpo, tan dado el caso, ¿cierto? Que muchos de nosotros hemos parado en un hospital porque nos da ansiedad, porque nos dan ataques de pánico, porque nos dan preocupación. Sentimos como que el corazón se nos va a explotar. Simplemente, ¿cierto? Porque la preocupación y la ansiedad no es saludable físicamente. Ejemplos en la Biblia. David, si lees tú en Salmo 6, esto fue lo que dice David. Cuando estoy de sollozar o de llorar, toda la noche inundo de lágrimas mi cama, mi lecho o mi cama empapo con mi llanto, desfallecen mis ojos por causa del dolor. ¿Qué está haciendo aquí David? Tiene depresión, está ansioso, está inquieto, está siempre llorando. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque de una manera u otra la mente de David está siendo dividida. Moisés, otro ejemplo, Números 11:4, dice así: yo solo no puedo, y él de una manera u otra se está quejando, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel le está reclamando que de dónde van a sacar comida. Y esto es lo que dice: yo solo no puedo con todo este pueblo, Señor. Es una carga demasiada para mí, o pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. ¿Te fijas? Cuando Moisés está pidiendo, Señor, quítame la vida, de una manera u otra, ¿cierto? Moisés está entrando en un momento de pánico, en un momento de ansiedad, en un momento de inquietud. Y eso es cuando nosotros siempre tenemos que tener cuidado. Harvard Medical School, esto es lo que dice. Que aquellas personas que tienen ansiedad, fíjate bien, aquellas personas que tienen ansiedad, que tienen preocupación, son más propensos a que tengan problemas respiratorios, problemas digestivos y problemas del corazón. ¿Te fijas?
Por lo tanto, Jesús es por eso que les estaba diciendo, sabes que no te preocupes por eso, porque físicamente te vas a afectar. No es saludable, Jesús les está diciendo, no es tampoco impropio. Es impropio para un hijo de Dios que siempre estemos con ansiedad. Fíjate, y eso se aplica para mí. El que uno esté siempre con ansiedad, siempre preocupándose, siempre nervioso, siempre paniqueándose, es simplemente uno siempre está poniendo en tela de duda si Dios tiene poder o no para cambiar mis circunstancias. Cada vez que yo estoy ansioso, cada vez que yo estoy en mi cama no sabiendo qué hacer, en ese momento, ¿cierto? Estoy descreditando el poder y la autoridad que tiene Jesús para cambiar mis problemas. Así es que yo como hijo de Dios, ¿cierto? Tengo que tener mi ancla de fe, ¿se acuerdan? Para no poder irme al mar de la ansiedad. Versículo 26 dice, de Mateo dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. ¿De quién es el Padre Celestial? Si el Padre Celestial las alimenta, no es el Padre de las aves, ¿cierto? No es el Padre de la naturaleza, es el Padre mío y el Padre tuyo. Mi Padre que se preocupa de darle comida, de darle a techo, ¿cierto? A los pajarillos. Cuánto más mi Padre que me creó, que me ama, que se preocupa, es más que mi Padre que vino, ¿cierto? Y que mandó a su Hijo para que muriera por mí. Cuánto más no se va a preocupar por mí. Entonces, no es impropio que nosotros nos estemos entrando en ansiedad. Jesús dice, ¿sabes qué? No es saludable, es impropio y no es productivo. Versículo 27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, pueda añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Qué bueno me ha traído a mí preocuparme? ¿Qué beneficio saludable me ha traído a mí estar ansioso? Absolutamente nada. ¿Sabes qué? Simplemente pierdo mi tiempo. Simplemente paso un mal tiempo, ¿cierto? Fíjate bien, te voy a leer un artículo que el Huffington Post hizo. Y fíjate, y esto es muy interesante. El 85% de las cosas que nos preocupamos, fíjate bien, nunca suceden. El 85% de las cosas que nosotros nos preocupamos, de las cosas que estamos ansiosos, nunca suceden. Del 15% que sí pasó, el 79% de las personas que experimentaron eso descubrieron que ellos podían lidiar con el problema mejor de lo que ellos pensaron. Y sabes que cuando eso pasó, el 15% dijo, ¿sabes qué? Esa es una lección para yo poder ser mejor en la vida. En otras palabras, el 97%, fíjate bien, el 97% del por qué nos preocupamos proviene de una mente temerosa, castigándonos con exageraciones y conceptos erróneos. De una manera u otra, nuestra mente temerosa, nuestra mente ansiosa, nuestra mente preocupada está tratando de dividir nuestra paz, está tratando de dividir nuestro gozo. Es más, está tratando a veces de dividir nuestra familia porque estamos lidiando tanto con ansiedad que aún tenemos problemas con nuestra familia porque no podemos interactuar, porque estamos de mal humor, porque siempre estamos enfermos, porque de una manera u otra la paz que rodea mi casa se ha ido. Por eso Jesús decía, ¿sabes qué? No es productivo, no es saludable de que tú y yo nos estemos preocupando. Entonces, número 1 de la ansiedad que empezamos, el problema es la ansiedad. Número 2, la prescripción es no te preocupes absolutamente por nada. Y número 3 es, te voy a dar la solución. Y la solución es simple: la oración. La solución para nuestra ansiedad, la solución para nuestra preocupación es la oración. Si nos vamos a Filipenses una vez más, dice: más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
Pablo, fíjate bien, y esto es muy importante, no se preocupen por nada, ¿cierto? Más bien, y esa es una palabra muy importante, ¿cierto? Porque eso separa de la no preocuparse, pero en vez de preocuparse, fíjate bien, más bien el contraste de preocuparse, aquí encontramos la solución, el más bien es la solución, dice, con toda ansiedad, simplemente con todo ruego, con toda oración. Fíjate bien, para poder reemplazar esa ansiedad, tenemos que tenemos que sacar nuestra ansiedad de nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, y echando o despojándonos de toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando tú y yo, mi amigo, que me estás escuchando, nosotros podamos decir, sabes que ya no puedo cargar con esto, voy a echar mi carga sobre Él. Recuerdo que cuando yo estaba en México, cuando yo iba a la escuela, siempre tenía una mochilita, ¿cierto? Lleno de puros libros, cuadernos, libros, y nos daban unos librotes. ¿Se acuerdan aquellas personas que fueron a la escuela en sus países? Y cuando yo cargaba esa mochila, ¿cierto? Siempre llegaba a mi casa adolorido de mis hombros, adolorido de mi espalda, y a veces tenía que caminar, ¿cierto? Porque ahí no habían bases, ¿ok? O le caminas o le caminas. Y de una manera u otra, ¿verdad que sí? Yo, aunque no lo crean, ¿ok? Aunque no me crean, antes yo estaba muy flaquito, ¿ok? Pero tanto fueron las bendiciones del Señor, ¿verdad que sí? Que Dios me llenó bastante. Anyways, cuando yo estaba pequeño, chiquito, cierto, flaquito, con mi mochilita, y yo recuerdo que llegó un tiempo que hasta me estaba quedando un poquito encurvado de la espalda. ¿Por qué? Porque tanto era el peso que estaba cargando de mi mochila, cierto, que donde quiera que yo iba siempre cargaba mi mochila. Pero sabes que cada vez que yo llegaba a mi casa y cada vez que papá o mamá quitaban la mochila de mis hombros, yo podía descansar. A veces me podía estirar. A veces, cierto, si me metía al baño con agua fría, se me quitaba adolorido. Y así pasa, fíjate bien, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros estamos cargando toda ansiedad, y a veces la ansiedad nos pega en los hombros, cuando nosotros podamos echar esa ansiedad, cierto, sobre Dios, sobre la cruz, dice, cuando nosotros hacemos eso, Él va a empezar a cuidar de ti. De una manera, cuando tú echas, cuando tú liberas, cuando tú quitas, dices, ¿sabes qué? Ya no voy a pasar el tiempo perdido en ansiedad. Dice que automáticamente empiezas a experimentar la paz. No cargues la ansiedad, echa tu ansiedad de ti. No cargues tu preocupación, echa tu preocupación de ti. Acuérdate, 97%, ¿cierto? De las cosas que nosotros pensamos simplemente son una ilusión. ¿Ok? ¿Cuáles son? Es interesante porque cuando Pablo estaba diciendo, más bien en toda ocasión, con oración, con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es interesante porque Pablo estaba diciéndonos algo aquí, y esto es muy importante. Yo quiero que tú escribas esto: la oración. Esta palabra también es traducida como adoración. Cuando estés en problemas, más bien adora al Señor. Cuando te empieces a preocupar, adora al Señor. Cuando te empieza a dar ansiedad, adora al Señor. Cuando empiezas a inquietarte, simplemente adora al Señor. Escribe esto: cuando nos preocupemos, adoremos. Y cuando nos sintamos cargados, entonces postrémonos. Nada más te lo digo: cuando nos preocupemos, adoremos. Y cuando nos sintamos cargados, entonces postrémonos. Primero ante todo tenemos que postrarnos al Rey. Cuando nosotros tomamos esa posición de postrar, a darnos la rodilla, simplemente estamos reconociendo que el Rey que está arriba, cierto, tiene poder para quitar cualquier carga, para quitar cualquier ansiedad. Por lo tanto, mi actitud siempre tiene que ser de adoración. La adoración, fíjate bien, la adoración y la preocupación, la adoración o la ansiedad no pueden coexistir. Cuando adoras más,
menos ansiedad tienes, pero cuando empiezas a ansiarte más, menos tu adoración va a ser. Por lo tanto, siempre tenemos que estar adorando al Rey. Dice, tienes que orar, pero también tienes que rogar, tienes que suplicar. ¿Qué significa rogar o suplicar? Llorar fuerte, ¿cierto? Llorar altamente. Aquí es donde nosotros tenemos que poner nuestras emociones delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Sin ti yo me muero, sin ti, Dios mío, me desespero, te necesito, ven y toca mi alma. Pero de una manera u otra, siempre pensando y diciendo que Dios puede cambiar mis circunstancias. Oración, después dice con ruego, súplica, y después dice presenten sus peticiones. Pablo no dice, ¿sabes qué? Demanden de Dios sus peticiones, denle un ultimátum a Dios por sus peticiones. ¿Por qué? Porque simplemente presenta su petición. Dios puede decir que sí, Dios puede decir que no, Dios puede decir tal vez, pero dice simplemente tú articula tu petición y preséntala. Como una ofrenda, presenta tu petición y espera la respuesta de tu Dios. Cuando tú presentas tu petición, fíjate bien, tú reconoces que Dios está por sobre todas las cosas. Dice, preséntate con el Señor con oración, con ruego, súplica, presenta tu petición a Dios. Y fíjate bien, el último, dale gracias a Dios. Wow, en medio de tu ansiedad, ahí en medio de tu preocupación, ahí donde estás tú sentado, empiézale a darle gracias. Cuando tú y yo tenemos un corazón agradecido, ¿cierto? Simplemente nosotros estamos recordando lo que Dios hizo en nuestras vidas, ¿cierto? Y qué tan lejos Dios me ha traído para estar aquí, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a tener un corazón agradecido, de repente esa ansiedad, ¿cierto? Se empieza a ir. ¿Por qué? Porque recordamos el favor y la misericordia que Dios ha traído a través de nosotros. Cuando todo va bien, cuando lo tenemos todo, a veces es más fácil decirle, Señor, gracias por todo lo que tengo. Pero cuando no tenemos, pero cuando hay escasez, ¿cierto? Pero cuando hay ansiedad, en esos momentos tú y yo tenemos que tomar una actitud de agradecimiento. Fíjate bien, continuamos leyendo en el versículo 6 de Filipenses. Dice, no siguiente por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Nos pasamos al siguiente versículo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Empezamos con el problema que era la ansiedad, con la prescripción que era no te preocupes por nada, con el 3, cierto, que era la solución, que era que la oración, y número 4, ok, vamos a empezar con la promesa. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y ya voy a terminar con esto. Cuando aceptamos a Jesús, fíjate bien, cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, experimentamos, fíjate bien, una paz con Jesús. ¿Ok? Fíjate en esto. Cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, experimentamos la paz con Jesús. Pero cuando nuestra relación crece, ¿ok? Entonces se convierte en la paz de Jesús. En otras palabras te lo voy a decir. Jesús como Salvador trae paz con Dios. Y Jesús como Señor trae paz con Dios. De una manera u otra, ¿cierto? Cuando nosotros entendemos y comprendemos, ¿cierto? Cuando Dios dice, ¿sabes qué? Y la paz de Dios, ¿cierto? Que es la única persona que Él le puede dar, la paz de Dios que está contigo, va a sobrepasar cualquier doctor. Esa paz que tú tienes va a sobrepasar cualquier medicina que tú te estés tomando en esa hora. La paz de Dios que Dios te ofrece en este momento está disponible para ti si simplemente tú y yo abrimos nuestro corazón y reconocemos que no hay medicina, que no hay doctor, que no hay remedio, que no hay nada en este mundo que va a poder quitar mi inquietud, mi preocupación, mi ansiedad, mis problemas, cualquier cosa que yo esté pasando. La única persona dispuesta y con la autoridad y con el poder para cambiar y quitar esa ansiedad se llama Jesús. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Tú vas a estar en medio de tu preocupación, pero de repente cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a cantar, cuando tú empiezas a humillarte, cuando tú empiezas a darle gracias a Dios, automáticamente la paz de Dios viene como un viento recio. Y dices, ¿en qué estaba pensando? Ah, caray, pues ¿de qué me estaba preocupando? Porque automáticamente la paz de Dios va a sobrepasar tus pensamientos, y en vez de que tu mente esté dividida, Dios va a empezar a renovar esos pensamientos. Dios va a empezar a limpiar esos pensamientos. Dios va a empezar a limpiar tu corazón para que tú y yo simplemente podamos tener una vida de paz. Dice, Él cuidará tu corazón. La paz de Dios cuidará tu corazón y también va a cuidar tus pensamientos. Me imagino que la paz de Dios va a trabajar como un escudo, ¿cierto? Cada vez que la paz de Dios está sobre nosotros, trabaja como un escudo para que cuando la ansiedad venga, para que cuando la preocupación venga, ¿cierto? Siempre van a rebotar. No van a poder tener autoridad en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque la paz es mi escudo. Concluyo con esto. Fíjate bien, a lo mejor la ansiedad no se va a quitar de un día a la mañana, es cierto. El deshacernos de la ansiedad va a tomar un proceso. ¿Y por qué lo digo eso? Cuando nosotros leemos el pasaje de Filipenses, el que te leí al principio, que es Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, fíjate bien, entramos con ansiedad y salimos con la paz de Dios. ¿A qué me refiero con esto? El versículo de Dios, el versículo de la palabra empieza con ansiedad y el último versículo termina con la paz de Jesús. Pero algo pasa en el medio, ¿cierto? Entre la ansiedad y la paz. ¿Qué es lo que pasa? Es la oración, es la adoración, es el estar agradecido, es el presentar nosotros nuestras peticiones, ¿cierto? Para que nosotros podamos ir de ansiedad, de no preocuparnos por nada, a tener la paz de Dios, ¿cierto? Tenemos que empezar a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu preocupación es su preocupación. Y ¿sabes qué? Dios no está ansioso por nada. Dios no está preocupado por nada. Él es tu Padre Celestial que se preocupa por ti, que te ama, que quiere lo mejor para ti. Y ¿sabes qué? Mientras nosotros esperamos para que esa ansiedad se quite, para que nosotros empezamos a deshacernos, desprendernos de esta ansiedad, como te digo, tenemos que adorar al Rey. Ahí donde estás, déjame orar por ti. Quiero que cierres tus ojos por un momentito. Dios mío, yo sé que hay personas detrás de estas cámaras que a lo mejor están preocupados. A lo mejor están ansiosos por sus trabajos, por no tener trabajo, por sus finanzas. A lo mejor por su estatus migratorio. Dios mío, en esta hora simplemente te pido que tengas misericordia de ellos, Señor. Que de una manera u otra la paz que sobrepasa ese entendimiento, Señor, pueda estar sobre sus vidas, pueda estar sobre sus casas. Dios mío, que esa paz, Dios mío, pueda quitar toda preocupación, pueda quitar toda ansiedad, Señor, y que nosotros podamos experimentar de esa paz, que podamos experimentar una vez más el gozo, que podamos experimentar una vez más el amor tuyo para con nuestra familia, Señor. Yo te pido que ahí donde están mis amigos, que ahí donde están mis hermanos, Dios mío, tú empieces, Dios mío, a quitar esa ansiedad. En esta hora yo oro por sus corazones. Oro por sus pensamientos, Señor, que esos pensamientos que han estado divididos, Padre Santo, yo te pido que tu mano poderosa simplemente sea quitando y seas poniendo paz, y seas poniendo seguridad, seas poniendo confianza, que en esta hora, que ahí donde ellos estén, simplemente ellos puedan experimentar tu presencia de una manera sobrenatural. Gracias por tu palabra, Dios mío, te pido que esta palabra pueda ser, Dios mío, como una semillita que fue depositada en nuestros corazones para que pueda dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias una vez más por sintonizarnos. La semana que entra a las 2:30 continuamos con esta serie de la ansiedad
invita a un amigo que pueda conectarse, ¿verdad que sí? Visita nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram como Centro Victoria, o bien vean nuestra página de internet que es www.centrovictoria.org, y ahí vamos a tener toda la información de cómo conectarse con estos mensajes, ¿verdad que sí? Si tú tienes una petición de oración, una necesidad, o si tú quieres conocer a Jesús personalmente, por favor déjanoslo saber. Es una bendición el poder estar con ustedes en esta hora. Yo te bendigo, bendigo tu familia, bendigo tu casa. Yo pido que cualquier cosa que tú tengas necesidad, Dios pueda hacer la porción que tú necesitas. Que donde quiera que tú vayas, los ángeles puedan acampar alrededor de ti. Dios te bendiga, que tengas una tarde excelente y nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones.